1921, o sea, en la época republicana ya propiamente tal. Ya nosotros no tenemos pasado colonial, digámoslo así. ¿Ya? Pero en realidad hacia 1830, 1840 empieza a poblarse ya. Y a fines del siglo pasado, San Bernardo se convirtió en un centro de veraneo de la aristocracia. La gente no acostumbraba a ir a la playa a veranear. ¿Ya? Esa es una costumbre que va a aparecer en el siglo XX. Como muchas cosas, como casi todo, llega de Europa, la costumbre de ir a veranear a la playa. Antes no se acostumbraba a veranear a la playa. Y como San Bernardo quedaba lejos de Santiago, separado de Santiago porque todavía no había nada, parcelas, se vería en tren, se viajaba en tren hasta San Bernardo y se verían aquí 2 o 3 semanas la gente de la aristocracia, porque San Bernardo tenía la fama de tener un aire más puro y más fresco que Santiago. Antes que se empezara a poblar. Antes que se empezara a poblar, por supuesto. Entonces, como digo, la gente venía a veranear a San Bernardo. La brisa del Maipo. ¿Ah? La brisa del Maipo. La brisa del Maipo, exactamente, claro. La brisa del Maipo es la brisa que viene un poco del río Maipo. Sí. De acá, de la costa, no de la cordillera. Sí. Bueno, saber Entonces, bueno, eso en la segunda mitad del siglo XIX, digamos, San Bernardo, pero siempre fue un lugar tranquilo. Después, cuando viene la Guerra del Pacífico, en 1879, aquí se forma un batallón, el Batallón Victoria, que fue a la guerra. Se formó el Batallón Victoria aquí, después de la guerra. Y a su vez empezaron a llegar prisioneros peruanos y bolivianos. San Bernardo fue un centro de detención de prisioneros peruanos y bolivianos. Pero aquí no había cárcel, no había un campamento de prisioneros ni refugiados como se ve hoy día, ¿no es cierto? Era un sistema bien curioso. Los prisioneros estaban en las casas de la gente. El gobierno le pagaba al dueño de casa, digamos, una subvención por mantener un prisionero. Sí. O sea, vivían en una casa que eran en ese tiempo generalmente casas grandes, ¿no es cierto? Podían tener 1 o 2 más prisioneros, ¿ya? Y el gobierno les pagaba, y los prisioneros, por lo tanto, aquí se movían libremente dentro del pueblo, ¿ya? No tenían mayor problema. Incluso podían pedir permiso para ir a Santiago y volver, pues. Llevaban una vida totalmente normal aquí. No parecían prisioneros. No parecían prisioneros, por supuesto. Pero tenían una hora de entrada, de reclusión. ¿Cómo? Perdón. Una hora de entrada a la casa. En el caso de ir a Santiago y volver, dices tú. No, cuando estaban acá, una hora de entrada, tenían que entrar como a las 5 o 6 de la tarde. Sí, pero era yo creo que más que nada las costumbres nomás de la época, pues si la gente no salía de noche. Hay que pensar que en esos años nadie andaba de noche. Y alguien se casó con... Bueno, claro. Cuéntame esa parte. Fue también. Algunos, por supuesto, como había todo tipo de gente, ¿no es cierto? Algunos eran rechazados, qué sé yo, que eran borrachos, que eran curados, qué sé yo. Pero otros, que eran más educados, había profesionales, había médicos, por ejemplo, se quedaron a vivir aquí. Se casaron con gente de San Bernardo. Se casaron y se quedaron a vivir. Terminó la guerra y ellos siguieron viviendo aquí en San Bernardo. Hubo un médico famoso, sí, don Bernardo Burucúa, siempre lo nombro, curioso el nombre, Bernardo Burucúa. Y él se casó y se quedó a vivir y fue un hombre muy querido, era un hombre muy generoso, era un hombre muy filántropo. Ese es un ejemplo, digamos, de los que se quedaron a vivir aquí en San Bernardo después de la guerra. Así que esa fue la participación de San Bernardo en la Guerra del Pacífico. Después llegamos al siglo XX, los inicios del siglo XX, y San Bernardo, como digo, tenía fama de ser un pueblo tranquilo. Y empiezan a llegar muchos intelectuales a San Bernardo. Escritores, pintores, músicos. Augusto Dalmar.
Augusto del Mar, claro. Manuel Magallanes Moure. Augusto del Mar es el primer premio nacional de literatura. ¿Ya? Ah, ya. Manuel Magallanes Moure, que aquí es muy, digamos, venerado, por decirlo Sí. así. ¿Ah? Un poeta muy famoso en su época. Ya Gabriela Mistral estuvo enamorada de él. Sí. Manuel Magallanes Moure, Fernando Santibán, otro. sí, Se formó aquí una sociedad. situación bien curiosa que se llamó la colonia tolstoyana, Sí. ¿ya? De artistas y pintores y músicos que querían, digamos, vivir en forma natural, en forma primitiva, poco menos, ¿ya? Pero no resultó, no podía. Pues, querían nadar, ¿ya? Y contrataron un par de güeyes, hasta que los güeyes se les arrancaron. No contaba todo, ¿no? Fue toda una historia ahí. Pero bueno, y después eso fracasó, a los pocos meses ya se fueron, se volvieron a Santiago, ¿no? No era gente para vivir una vida así como de campo, ¿no? No, además que era gente de dinero, pues no era gente de campo. Claro, eran gente, eran hombres de ciudad nomás. Sí. Claro. Bueno, pero eso siempre se mantuvo esa fama de pueblo tranquilo, de pueblo de intelectuales, ¿ya? Bueno, y así avanzó el siglo XX. Ya en la segunda mitad del siglo XX ya empiezan, digamos, ya a crecer San Bernardo, más a extenderse también las poblaciones que están entre Santiago y San Bernardo, ¿no es cierto? O sea, lo que es la comuna de San Miguel, La Cisterna. No digo el Bosque porque el Bosque es creación muy reciente, pero o sea, era San Bernardo, La Cisterna, San Miguel, digamos, y por la Gran Avenida. Sí, gran. Exacto, por la Gran Avenida, porque no existía la Panamericana o Ruta 5, como le llaman, o Ruta Central, no sé cómo, ya, no existía eso. Solamente la única vía de comunicación era la Gran Avenida. Y el ferrocarril, como siempre el ferrocarril, nunca ha dejado de existir el ferrocarril, que ha sido muy importante. Bueno, y ahí en la segunda mitad, ahí fue muy importante la maestranza. Ah, qué bueno. La maestranza central, ¿ya? Fue muy importante la maestranza central. Años 20, 25. Que fue la gran ¿no? industria que hubo aquí en San Bernardo. Sí. ¿Mm? En la que ahora la quieren dejar como un... Hay unos talleres ahí que todavía no saben qué hacer con ellos. Pero bueno, hoy día está convertido en poblaciones, todas esas poblaciones, Claro. en edificios incluso, ¿no es cierto? Perdón, pero yo vivo en una población de la Maestranza Central, o sea, Claro, pero hay todavía unos talleres inmensos que no saben qué hacer todavía con ellos. había claro, mucho y que tengo querían- entendido que estos barrios que están acá fueron construidos bajo el gobierno de Pedro Aguirre Cerda. No, perdón. Esta población de aquí, o sea, Sí. toda esta población, todo esto que está aquí, digamos, este sector hacia el oriente, es la población obrera ferroviaria. Claro. ¿Ya? De trabajadores ferroviarios. ¿Ya? Y fue la primera población que se construyó aquí en San Bernardo. Se cumplieron 200 años. Perdón, no, 100 años nomás. Estoy poniéndolo mucho. 100 años se cumplieron de esta población y de la Plaza Guarelo, que se inauguró en el año 1924. Y vino el presidente en ese tiempo, Arturo Alessandri Palma. Ya. Fue el presidente que vino a inaugurar la población y la Plaza Guarelo. Y esta población ha sido declarada hoy día monumento nacional. Es monumento nacional la población. Más que los nombres Lo mismo son que la estación de ferrocarril. Don Raúl, 1 de Mayo, Claro. Progreso, Industria, Libertad, los nombres de las calles. Son todos nombres que tienen que ver justamente con lo que se consideraba en ese tiempo el progreso, Claro. la industria, la libertad. ¿No es cierto? Claro, todos los nombres de las calles que están hacia allá. 1 de Mayo. La Plaza Guarelo se llama Guarelo por un antiguo dirigente ferroviario, don Ángel Guarelo. Ah, y ahí por eso le pusieron... Por eso se llama Plaza Guarelo. Por Ángel Guarelo era un antiguo dirigente ferroviario. De los trabajadores ferroviarios. Ya. Así que eso pues. Ahora,
De usted. San Bernardo cambia De usted. y Chile cambia, digamos, con el gobierno militar. Pero no entremos en eso ya. De usted. De mí. Bueno, yo ya les conté algo de mí, ¿no es cierto? Sí, quedó huérfano, o sea, huérfano de madre a los pocos años. Perdona. Quedó pero- huérfano de... Cuando era, No, cuando era no o sea, huérfano. sí, huérfano, digamos, en cierta manera, porque en realidad, claro, yo, quien me crió a mí, fue mi mamá, digámoslo así, fue mi tía Adelina. La tía, claro, que tenía fue una persona muy importante aquí en San Bernardo también, era parte de la, de la Cruz Roja. Cruz Roja, De la ¿cierto? Cruz Roja. Ella perteneció también a instituciones sociales, especialmente a la Cruz Roja. De la Una casa persona que bien está ahí importante aquí en San Bernardo. José Era una mujer inteligente, era una mujer muy activa, y creo que yo tengo mucho de ella también. Era profesora además. Ah, Entonces, de partir de ahí hay un vínculo ahí, Sí, ¿no? Claro. Así es que eso, no sé qué más. No, pues su año en el liceo. Estamos acá. ¿Cuándo entró al liceo? A ver, yo entré al liceo, a ver, espérate. ¿Cuándo entró al liceo como alumno ver. y después como profe? Claro, Dos por supuesto, preguntas. por supuesto. A ver, yo entré al liceo, a la escuela 7 el año 52. Ya, junto con mi papá. Ya. Ahí hice primera, preparatorias, que como se llamaban, preparatorias, y las humanidades. O sea, la básica y la media hoy día. Las preparatorias era hasta sexto y después 6 años de humanidades. Hoy día son 8 y 4, ¿cierto? Pero son 12 igual. Son 12. Igual, como siempre. 12 años. Bueno, yo entré a la escuela 7 del año 52, 53, 54, 55. Tenía hasta cuarta preparatoria nomás, la escuela 7. Y de ahí entrábamos al liceo, que tenía lo que se llamaba la escuela anexa, que ahí hacíamos quinta y sexta Ya. preparatoria. Y de ahí pasábamos a primero y hacíamos los 6 años de humanidades en el liceo. ¿Alcanzó Y yo a estar en este... No. en El liceo tenía este del año 65. 64. ¿64? Yo alcancé a estar aquí. Ya, Alcancé a alcanzó. estar. El liceo de niñas anterior es del 62. Sí, no sé por qué. ¿No? No sé por qué, pero me da rabia. Sí, incluso el liceo de niñas es de creación anterior, pues, de Sí. 1910. Y 3 años después se crea el liceo de hombres. Ya. Curioso, ¿eh? Pero tiene su razón de ser. Después conversamos de eso. Bueno, entonces, yo hice los 6 años después de humanidades aquí. Terminé el año, como decíamos, 64. Y el año 64 nos cambiamos acá. Acá. Desde un sitio que estaba, o sea, de un local que era muy viejísimo, estaba cayendo a pedazos, en Eiseguirre, donde hoy día está el mall. El mall del centro. Sí, el mall, sí. Ya, ahí funcionaba el liceo de hombres. Ah, ya. En esos años ya era una casa viejísima que se estaba cayendo. Era una a pedazos. casona. Una casona, claro. Lo que fue la biblioteca, ¿cierto? Todavía queda Sí. la puerta de entrada la mantuvieron porque es muy bonita, un arco, sí, Sí. sí. Eso se mantiene de lo que era el antiguo edificio. Ahí estaba el liceo. Bueno, y el otro local que tenía era en Victoria con Arturo Prat. O sea, por Arturo Prat, más bien dicho, Sí. frente al teatro. Sí. Ya. Al Están teatro los municipal, lo que fue el teatro municipal, digamos. Ya. Esos eran los dos locales que tenía el liceo. Entonces, el año 62, los alumnos, yo no participé, estaba más chico, se tomaron el liceo. Ahí estaba, ese edificio, ahí estaba, ¿cómo se Nelson llama? Venega. Nelson Venega y... Ay, Dios mío. Edgardo Riveros. Edgardo Riveros, ¿cierto? Bien, sí. Sí. La primera toma de un liceo que hubo aquí en Chile, Escuchen esto. se lo tomaron exigiendo que se construyera un edificio nuevo para el liceo. Incluso lograron de que viniera el ministro de Educación en persona.
señor Alemparta, me parece que se llamaba, que vino aquí al liceo y miró el liceo, no, dijo, esto no puede ser, no, ya. Y ahí ordenó que se construyera aquí el liceo y se construyó. Y el año 64, cuando yo estaba en sexto humanidades, como a mitad de año, justamente para el aniversario del liceo, en junio, nos trasladamos acá. Así que yo alcancé hasta medio año. ¿El 13 o 16 de junio? Porque hay un día que se firma como la constitución del liceo y otro día que se inaugura con gente de acá. Son dos fechas diferentes. Sí, pero esas fechas son distintas. O sea, una es en abril. En abril se firma el decreto. Ya. El decreto del presidente de la República que funda el Liceo de Hombres de San Bernardo. Y en junio es cuando empieza a funcionar. Ya, pero 13 o 16, porque El 13, pues el año 13. El 13. Sí, 1913. No, pero el día 13 de junio. Ah, no me acuerdo. Ahí no sabría decirte. Me parece que es 13 de junio. Sí. Parece que es 13 de junio, sí, yo he Sí, buscado. ahí no sé, no me acuerdo la fecha exacta. Eso, entonces el liceo siempre, o sea, nunca tuvo un local propio, siempre arrendó. Era digamos, la política de esos años, ¿ya? No tenían, eran muy pocos los liceos o colegios que se construían, entonces arrendaban normalmente el Ministerio de Educación, digamos, arrendaba casas antiguas, Sí. digamos, como aquí decíamos que había sido un lugar de veraneo de la aristocracia tenía grandes casonas, ¿eh? Donde venían a veranear. Entonces después cuando ya se pierde esa costumbre, esas casonas quedan deshabitadas. Como la de la Casa de la Cultura. Como la de la Casa de la Cultura, por ejemplo. Una casona Exactamente. en el medio terreno. Y... Claro, bueno, pero eso era porque ellos eran los dueños del Cerro Chena. Ah. Eran los dueños, porque claro, hay que pensar que no existía la Panamericana, ¿no es cierto? No. Por lo tanto, San Bernardo llegaba hasta la calle América. Ya. Hasta ahí no ha llegado. Ya. Y de ahí venía la propiedad del fondo del Cerro Chena. Y la casa, entonces, era de la familia García de la Huerta, que eran los dueños de todo el fondo que abarcaba el Cerro Chena también. Interesante. Eso. Bueno, como decíamos, entonces el gobierno, o los gobiernos, digamos, arrendaban casas. Y así es que el liceo anduvo de lado a lado, digamos, muchas casas aquí en San Bernardo. Frente a la plaza también, en alguna época. En fin. Y hasta que, digamos, como hacíamos el año 64, nos vinimos para acá. Se empezó a armar el liceo acá y Claro, hasta esa claro. fecha sigue acá. Ya, Ya definitivamente. Pues, no. exdirector del liceo, su tiempo en el colegio, como profe. Puta, perdona, perdón. ¿Cómo fue Su tu tiempo en el experiencia liceo como profe. Como profesor aquí en Porque el... puedo decirle algo muy personal. Don Chuma. Bueno, En los 80, en los 80 era usted así. Po. A mí nunca me hizo clase, ¿ah? No, pero no te hice clase, tío. Me hizo clase la María Cristina Mendoza. Nos conocimos como profe, ¿no? Claro. Quiero ese aspecto de profe como Don Chuma y después que me hable de los AUCA. Sí. Bueno, como todos los profesores, yo tenía un sobrenombre, Don Chuma. Porque en ese tiempo yo usaba bigote nomás, no usaba barba. Y flaco y alto. Con bigote. En realidad era igual a Don Chuma, el compadre de Condorito. Bueno, pero no, mi experiencia fue buena. Creo que le apunté, digamos, con mi elección de profesor. Sí. Creo que he sido un buen profesor. Mantengo buenas relaciones en general con muchos alumnos. De hecho, aquí tengo chat con 2 o 3 cursos antiguos que mantenemos, digamos, comunicación así de chat. Por ejemplo, a ver, tengo aquí Junta 1988, ex compañeros. Y ahí estoy metido yo. Después Cuarto H 1979 también. Cuarto H. ¿No? Entonces mantengo en realidad, creo que los alumnos tienen un buen recuerdo de mí. De Don Chuma.
De mí, de Don Chuma, como sea, no importa. Es con cariño se lo digo a don Raúl, porque yo te lo estimo mucho. Y los AUCA, hay una Bueno, cosa... a ver, yo pertenezco a instituciones sociales aquí en San Bernardo, entre ellas el Rotary Club y el Club Aucas, que es un club parecido al Rotary. Yo siempre digo que como parecido al Rotary, pero más modesto. Y en donde alguna oportunidad invité a este hombre a participar también en ese grupo. Y estuvo participando, pero después se fue, no le gustó, parece. No me gustó el horario, era terrible. Bueno, no sé. Son actividades sociales aquí en San Bernardo. Yo pertenezco también a un centro cultural, San Bernardo. Y ahora, en realidad, lo más importante es que pertenezco a la Sociedad Chilena de Historia y Geografía. Eso, digamos, ya es otro nivel. Perdón, pero ¿y ojeguinista usted? ¿Cómo? ¿Pertenece a la agrupación ojeguinista o no? Ah, no, también sí, también pertenecí Sí. en alguna época aquí a la... ¿Cómo se llama? Escuchen esto. Instituto O'Higginiano. El Instituto O'Higginiano es un instituto también de estudios históricos, centrado en la figura de Bernardo O'Higgins, por supuesto, sí. Aquí se fundó a fines de los 80, los 88, 89, y yo pertenecía a él, pero después ya me retiré, ¿no? ¿Existe todavía? Sí. Existe todavía, pero ya no pertenezco ahí. No. Bueno, pues don Raúl, quiero darle las gracias por su entrevista, por habernos enseñado más sobre San Bernardo y sobre su historia, que es muy interesante. Es muy interesante la historia de San Bernardo. Es muy interesante la historia de San Bernardo y que uno no sabía. Entonces le quiero dar las gracias por habernos dado la oportunidad de haberlo entrevistado y saber más sobre la historia suya y de San Bernardo. Hay que darle las gracias a este hombre. No, porque también siempre he estado pendiente de la historia de San Bernardo, preocupado de... Sí, pues sí, por él yo supe de usted y a él le dije al tiro, entonces yo lo quiero entrevistar. Eso. Mire, yo lo estimo mucho, don Raúl. No fue mi profe, pero no sé por qué. Cuando nos juntamos los exalumnos, oye, don Chuma todavía está vivo. Porque debo decir, Está vivo. de los pocos que fueron profes en el liceo. Bueno, sí, han partido ya varios. Varios, De ¿cierto? la época. Sí. Han partido varios. Jorge Martínez, ¿quién más? Bueno, Osvaldo Herrera. Osvaldo Herrera marcó mucha gente también, ¿eh? Sí. Marcó mucha gente. Oye, mi María Cristina Mendoza también partió, ¿cierto? Sí, la María Cristina Mendoza, sí, por supuesto. Y María Luisa Carrasco. Ella fue profesora mía. Po. Y María Luisa Carrasco, yo estaba enamorado de ella. Uy, ¿quién no estuvo enamorado de ella? No, Ya, apáguelo. Sí, No, terminó la yo estuve enamorado, ¿sabes de quién? De la Pilar Saavedra. Sí, pues te lo tiene que mandar a ti.